hashtag Cooperativa Conversa para que seas parte de la conversación, para que te sumes a nuestra mesa de discusión y de análisis acá en Cooperativa. Bueno, ya estamos con Paulo Egenau, que es el director social del Hogar de Cristo. ¿Cómo te va, Paulo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sebastián. Hola. Cecilia. Bueno, nos convoca un tema que tiene que ver con esto de que en marzo más de 80.000 estudiantes no vuelven a clases, y a través de una intervención urbana que simula una sala de clases, el Hogar de Cristo busca visibilizar, dice, la realidad de miles de niños que dejan inconclusa su educación y las consecuencias que trae para su desarrollo. Ahora, de todos los años que hemos conversado tanto con el Hogar de Cristo, no recuerdo haber hablado de este tema. Es la primera vez que hacen un estudio sobre la cantidad de estudiantes que no vuelven a clase. Mira, estos son datos de la CACEN, la verdad que son alrededor de 78.000. Sí, pero que ustedes lo pongan como... No, nosotros todos los años hemos hecho una intervención precisamente en Plaza Italia, hicimos las mochilas vacías, los cuadernos en blanco, y este año hicimos una intervención urbana que consistía en una sala de clase donde había algunos bancos utilizados, entre comillas, había cuadernos, chaquetas, mochilas, y había otros que tenían una especie de lectura, ¿cierto? Donde decía, Viviana no volvió a clase porque tiene que quedarse cuidando a su hermano menor, este otro tiene problemas acá, el de más allá, tratando de dar cuenta de que hay cerca de 80.000 jóvenes que están fuera del sistema escolar, Cecilia, y que no son prioridad, y no han sido prioridad prácticamente ningún gobierno. Ahora, el número es dramático, y el número ha ido, de acuerdo a las mediciones que ustedes han podido, estos cortes de la CACEN que han sacado, ha ido bajando. Ha ido disminuyendo, sí, de alrededor de 96.000, alrededor de 77.000. Pero lo dramático, conjunto con eso, es que el presupuesto para la glosa presupuestaria del Ministerio de Educación para este grupo ha ido disminuyendo el promedio en 1.000 millones de pesos al año desde el año 2015. Si vamos al 2015, el presupuesto para educación de adultos y reinserción escolar, la reinserción escolar solo se lleva un porcentaje minoritario de eso, era de 11.845 millones el año 2016, de 10.738 millones, y el año, sorpresivamente, el 2017, de 9.727 millones. De esos 9.727 millones, el tema de reinserción educativa, solo se lleva 1.500 millones de pesos. Y eso es dramático. Estos niños y jóvenes son sujetos privilegiados de derecho por la historia de pobreza y exclusión social que tienen en sus vidas, y son niños que no son desertores escolares, son excluidos del sistema escolar. Tenemos que cambiar el lenguaje para dar cuenta de la realidad. Ahora, Paulo, a mí me tocó conocer una escuela Súmate del Hogar de Cristo en la comuna de La Pintana, donde fuimos a hacer una charla con Cívicas, esa iniciativa que tengo ahí aparte. Conocí ahí de cerca lo que es una escuela Súmate con todos esos, eran adolescentes prácticamente. O sea, uno podría decir, primero, los profesores, las maestras, o sea, ídolas, heroínas del trabajo que hacen allí, es sumamente complejo. Y ahora, las razones por las cuales no vuelven a clase o no van a clase son tan diversas, ¿no? Razones familiares, después del fin de semana, por ejemplo, les cuesta volver a clase, después de las vacaciones, y son tantos los factores. Hay económico, embarazo. Sí, y la familia, historias de violencia, victimización, maltrato, abuso, etcétera. Exactamente, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo, ¿no? Me imagino que no solamente se resuelve con inversión. Por eso mismo es que tenemos que priorizarlo. Precisamente para dar cuenta de la necesidad de estos 77.000 niños y jóvenes, son un poco más, nosotros tenemos que invertir en una diversidad de programas y servicios, Cecilia, que garanticen la posibilidad de que estos niños vuelvan al sistema. Un porcentaje muy importante de ellos tiene muchas razones para no volver a la escuela. Los ha tratado mal, son excluyentes, cerradas. Sí, pero en esta escuela Súmate los tratan súper bien, hacen todos los esfuerzos por ello e igual se enfrentan a ese problema. Pero por supuesto, precisamente por eso que necesitamos diversidad de programas y servicios. La escuela es como, el volver a la escuela, como lo entendemos formalmente, es tal vez como el último eslabón del proceso de reinserción educativa. Tenemos que partir trabajando con los niños que no quieren volver a la escuela, ni siquiera a Súmate. Sienten que no les sirve, que no les aporta,
que no ganan absolutamente nada, que es aburrido, que es fome, que les ponen normas, restricciones. Y que además que el futuro para ellos va a ser exactamente igual. Y que el futuro va a ser igual y que va a ser otro. Por lo tanto, ahí surge una cantidad enorme de preguntas que deben ser respuestas en términos de diversidad, de apuestas metodológicas para los niños que están fuera. Eso debieran ser la preocupación fundamental. Ahora, debieran ser también preocupación del Ministerio de Educación. No son preocupación del Ministerio. El Ministerio lee su preocupación en el minuto que el niño está en el colegio. Antes de entrar al colegio no es así. Y nosotros tenemos una perspectiva absolutamente contraria. La educación es un derecho humano. Y el poder tener los recursos, las habilidades, las competencias mínimas para poder llegar a una escuela, a un colegio y mantenerte, se construyen a lo largo de la vida. Y eso es algo que hay que potenciar a través de estrategias territoriales, comunitarias, de inserción, de trabajo en calle, gradual, lento. Son procesos complejos que deben ser acompañados por especialistas. Eso es garantizar el derecho a la educación. Pero Pablo, ¿te imaginas que para solucionar eso primero hay que solucionar el tema de la pobreza, de la violencia intrafamiliar, de la desigualdad? Precisamente, Cecilia, del tema de la vivienda. Bueno, precisamente, Cecilia, estos enfoques, al ser territoriales, comunitarios, ecológicos, lo que hacen es abordar todas las variables que estás considerando tú. Niños que son abusados, victimizados, maltratados, excluidos, o que lisa y llanamente están dejados a su buena suerte porque los padres están en la estrategias de sobrevivencia para satisfacer las necesidades básicas de la familia. El hecho de que sea multicausado, multifactorial y extraordinariamente complejo nos exime de la responsabilidad fundamental de actuar sobre esas variables. Hay información, hay metodología, sabemos cómo hacerlo, hemos hecho publicaciones al respecto. ¿Qué falta? ¿Solo voluntad política? Pero voluntad política en serio, y detrás de eso una disposición económica para priorizar a estos niños como el segmento de jóvenes, pero insisto, más importante del sistema educativo, porque son los que están en condiciones de mayor nivel de carencia y dificultad. Independiente de los números, independiente de lo económico, porque de repente también nos quedamos mucho en el Excel, como digo yo, y no pasamos al Word, nos quedamos mucho en los números y no tanto en la palabra. La invitación que ustedes están haciendo es a trabajar juntos y enérgicamente en un sistema educacional más inclusivo. Así es. ¿Cómo te imaginas tú un sistema más inclusivo? Bueno, nosotros tenemos distintas modalidades de trabajo. En primer lugar, enfoques como los que hicimos en La Serena hace algunos años atrás en el sector de las compañías, que es con jóvenes que están literalmente fuera del sistema y que no lo quieren ver y que no les interesa y que no les motiva. Eso es un trabajo con profesionales especializados, trabajar con niños que se organizan en la esquina, con el propósito de ir abordando sus necesidades puntuales, muchas de ellas muy críticas, para ir acercándolos a las alternativas educacionales que les convienen. En segundo lugar, trabajar con los sistemas tradicionales con el propósito de que estos no excluyan a los niños porque se portan mal. Estos son niños que ciertas conductas que son visualizadas como disruptivas son funcionales a sus historias de vida en los contextos en los que han estado. El insulto, la chispeada de dedo, el porte de droga, eventualmente el consumo, el mal humor, la amenaza, son parte estructural de la forma que ellos han tenido que desarrollar para sobrevivir en contextos de exclusión muy adversos. La capacitación especializada de profesionales, no solamente los profesores, sino que una diversidad de profesionales en el ámbito de la salud mental y social tienen que formar parte de estrategias como esta. Otro son estrategias preventivas para construir recursos para que los colegios no excluyan a estos niños. Sí, uno de los grandes problemas que tenemos es que la mayoría de estos niños en algún minuto estuvo en el colegio y salieron del colegio por todas estas variables y además por sistemas educativos intolerantes. Todavía tenemos la percepción de que estos niños se portan mal y lo que tienen que hacer es portarse bien. Tenemos este discurso que tienen muchos políticos también, de que los derechos implican obligaciones. Los derechos son derechos. Y a partir de eso tenemos que entender que muchas de las obligaciones que nosotros consideramos como normales, el niño se tiene que portar bien. Tiene que ir a clase, no se puede quedar dormido en clase, tiene que hablar correctamente, no le puede faltar el respeto al profesor. Son todas sistemas y variables excluyentes porque no hemos tenido la tranquilidad y la profundidad para estudiar por qué esas conductas se dan en los contextos en que se dan. Pablo, pero también tal vez es necesario un cambio social, cultural. Siempre. Porque cuántas veces hemos escuchado que yo no quiero que mi hijo vaya a este colegio porque hay patos malos, porque entonces yo busco algo mejor, de ahí entonces donde yo soy capaz de, quiero poner el famoso copago, que fue tanto tema de discusión, ¿no? Entonces ahí hay también un tema cultural, de integración
segregación. Nadie quiere juntarse, que sus hijos se junten con estos chicos. Por más que después a la hora de los cubos digan, no, si está bien, claro. Todo eso, a la hora de la decisión, exactamente, siempre buscan ahora es sorprendente estar más cerca de los parecidos a ellos. Es sorprendente cuando tú analizas los datos de Senda y de otras instituciones respecto de las características, entre comillas, reprochables, negativas de estos jóvenes. La diferencia no es estadísticamente significativa entre colegios particulares pagados, colegios subvencionados, municipalizados y estos niños, por ejemplo, en variables del consumo de drogas. Entonces empezamos a destruir los mitos, ¿te das cuenta? Porque aquí hay toda una aura basada en prejuicios de que estos jóvenes son drogadictos, violentos, etcétera, etcétera. Patos malos, como decía los patos malos, claro. Perdón, pero cuando nos vamos a los datos, nos damos cuenta que muchas de esas conductas se distribuyen de manera relativamente igualitaria en el sistema educativo, con algunas diferencias particulares. Se consume más marihuana y alcohol, por ejemplo, en los colegios de nivel socioeconómico medio alto, etcétera, pagados, y la tendencia al consumo de pasta base, y eso son variables tremendamente dramáticas. Donde sí las diferencias son estructurales y fundamentales, tiene que ver con las historias de trauma, victimización y dificultad. No son mayoritariamente niños disruptivos que se portan mal, que tienen actos violentos, que consumen drogas, y son las manzanas podridas que van a podrir al resto. Eso es un mito. Pero ahora, este análisis que haces tú sobre estos adolescentes, sobre estos jóvenes, sobre estos niños, también de alguna manera son como los pobrecitos de esta sociedad. ¿No hay una mirada un poco así, ay, pobrecitos, hay que ir y victimizarlo? Corre ese riesgo. No es una mirada de carencia, es una mirada de vulneración de derechos, Cecilia. Punto, nada más que eso. O sea, el derecho a la educación es un derecho humano consagrado constitucionalmente. ¿Y ellos tienen conciencia de eso? Poca. Como en general la conciencia de los derechos está mal distribuida en las poblaciones como muchos otros recursos. Por lo tanto, de cómo el Hogar de Cristo mira esto, no es, y cómo el Hogar de Cristo mira la pobreza en términos generales, no es un estado de carencia que requiere de una actitud caritativa, dadivosa y amorosa, para nada. O sea, para nosotros la pobreza es una vulneración de derechos humanos. Es una grave vulneración de derechos humanos. La educación está garantizado constitucionalmente. Por lo tanto, no son pobrecitos. Cuando nosotros decimos son sujetos privilegiados de derecho, es porque efectivamente tenemos conciencia que han nacido y crecido en contextos de tal nivel de adversidad. Privados. Privilegiados. Tienen más derechos que el resto. Te lo planteo en esos términos. Debiera haber una preocupación preferencial del Estado, prioritaria, primordial respecto de este grupo, porque son niños que, por su condición de exclusión, han tenido menos derechos que el resto. Y por lo tanto, lo que les pase, lo que les va a pasar en la vida, está marcado por esos contextos de exclusión que desde nuestra perspectiva son inaceptables. Paulo, ¿y tú conoces alguna experiencia fuera de Chile donde todo lo que tú estás planteando se haya llevado a cabo y que sea un éxito y que uno pueda decir, mira, es posible? Es posible. A ver, Latinoamérica, Chile no tiene grandes dificultades en términos de cobertura, como lo tienen sí muchos países centroamericanos. Chile tiene dificultad en términos de la calidad y la distribución igualitaria y justa de la educación, que es lo que estamos planteando acá, ¿sí? O sea, lo que nosotros esperaríamos como consecuencia de todo esto es ver que el presupuesto de la glosa del Ministerio de Educación destinada para la reinserción educativa en los próximos años crezca y no siga disminuyendo en un promedio de 1.000 millones de pesos por año. Es inaceptable, Cecilia. Aquí debiera haber recursos que nos va a permitir hacer las adecuaciones metodológicas, desarrollar las estrategias tanto comunitarias, preventivas en los colegios, como también de aulas de reinserción y las distintas modalidades actuales. Ya hay sistemas que se han desarrollado en España, en Inglaterra, en Francia, en algunas localidades en Estados Unidos, donde viví 9 años de mi vida y algo conozco de lo que se ha hecho. Pero Pablo, tú recién decías que se necesitaba voluntad política, ¿verdad? Absolutamente. Ahora, no es tema de campaña. ¿Tú has escuchado a algún candidato o candidata a abordar por eso estamos haciendo este tema? Estas activaciones y los llamamos a ustedes para que conversemos estos temas y lo pongamos en la agenda. Claro, pero no son tema de campaña, porque a la mayoría, tengo la sensación que a la mayoría de las personas, todas estas personas que están excluidas, como dices tú, no les importa mucho a las propios
No sé, es como si tú dices, mira, yo te prometo que si votas por mí, vamos a incluir a los niños que están fuera del sistema escolar. Claro, no me toca, no me llega. No me llega, no me interesa mucho. Sí. Qué triste eso. Estamos de acuerdo y por eso. Tan egoísta esa visión, además. Claro. Mira, yo recuerdo haber conversado. Yo me acuerdo haber conversado contigo hace unos meses atrás en este mismo espacio y yo planteaba que el Sename era más bien síntoma de la negligencia culpable de todos los gobiernos de los cuales yo tengo conciencia y de todos los colores políticos desde la dictadura en adelante. Y eso lo digo con mucho fundamento. No son prioritarios. Entonces, finalmente, cuando nos enfrentamos a tragedias desgarradoras de muertes de niños y como que descubrimos lo que tenemos guardado debajo de la alfombra, vienen estas reacciones un tanto emocionales, reactivas, ¿cierto? Para tratar de alguna forma de componer algo que no ha sido prioritario. Por eso que con tanta fuerza nosotros nos vamos, nos instalamos en la Plaza Italia, armamos un escenario para decir, por favor, preocupémonos de los 80.000 niños que comparativamente con los 3 millones de niños que están escolarizados en Chile, uno dice, la verdad es que no importa. Bueno, desde una perspectiva de derecho humano, de perspectiva ética, son los más importantes. Y debiéramos primero pensar en ellos, reflexionar respecto de sus necesidades, antes de pensar que vamos a tener una cobertura universal de la educación secundaria en el país. Ahora, lo que sí ha estado, ya que entramos en esa arena de las agendas de los candidatos y todo eso, lo que sí ha estado en discusión es el tema de la gratuidad. Y Sebastián Piñera el otro día, aquí en Cooperativa, el lunes pasado, dijo que va a haber un sistema que va a mezclar becas y préstamos, y dijo que cuando una persona tiene derecho a la educación, significa también deberes, que ese joven tiene que esforzarse. Bueno, ahí, ¿qué lectura? Mira, yo lo escuché, de hecho lo escuché, iba en el auto camino a una reunión y lo escuché, y ahí nosotros tenemos un punto de vista distinto. Los derechos son derechos, en primer lugar, sin condiciones, no hay derechos y deberes, y el tema de los deberes, particularmente en grupos como estos, es extraordinariamente complejo. Cuando yo digo también hay deberes, por lo tanto, ¿qué leo yo ahí? Tiene que portarse bien, sí, lo que decías recién, tiene que ir a clase, tiene que estar despierto, tiene que reaccionar bien, y eso para mí significa un desconocimiento fundamental de las variables, de las condiciones psicosociales que estos niños se enfrentan todos los días de su vida. Un niño que llega al colegio, llega tarde, malhumorado, se sienta en el último asiento, cruza los brazos, agacha la cabeza y se queda dormido durante 2 horas, yo lo puedo leer y decir, mira, falta de respeto, flojo, desinteresado y que no está cumpliendo con sus deberes. Si yo hago un doble clic y me meto en la historia de lo que le ha pasado a ese niño en las últimas 24 horas, me voy a encontrar con que permaneció en la calle porque a lo mejor su padrastro llegó ebrio, le pegó a su mamá, él trató de defenderlo, se enganchó en una risca tremenda, tuvo que salir de la casa, durmió en la esquina y en la mañana siguiente Paulo, ni siquiera se pudo lavar para ir al colegio. Entonces, pero Paulo, también tenemos que dar cuenta de esa realidad. Pero también puede ser porque esos jóvenes, esos adolescentes encuentran que es más fácil pararse en la esquina, vender marihuana, por ejemplo, que ir a clase, porque es una necesidad. Pero Cecilia, pero claro, si muchas de esas conductas, ojo, pero la evaluación valórica y moral que tú haces de eso, que es más fácil, es que ellos mismos te lo han dicho, es que no es más fácil. O sea, es lo que por error de ellos, es una percepción que ellos tienen y errada. Es funcional. Claro. El consumo es funcional. Yo me planteé en contra de lo que el alcalde Lavín está haciendo en su comuna respecto de los beneficios sociales. Es la misma lectura, es funcional. Sirve. La exclusión social genera diferenciación cultural, Cecilia. Yo aprendí en mi familia a que mi autoestima, valoración, respeto, prestigio, lo adquiría siendo responsable, buen alumno, buen hijo, cariñoso, etcétera, etcétera. Si tú me sacas con mi misma genética y me pones en esos años en un contexto radicalmente distinto, hubiese aprendido que el prestigio, el respeto, la autoestima, la sensación de logro se obtiene a través de ser osado, saber delinquir, consumir drogas, tener plata, tener las zapatillas, no sé. Ahora, si nosotros no somos capaces de entender la funcionalidad que esas conductas tienen en los contextos en que estos niños están, vamos a seguir construyendo imágenes de prejuicio que terminan en la exclusión. ¿Pero tú crees que las autoridades o los responsables de todo esto no comprenden eso? Yo creo que sí lo comprenden, solo que no es una
Habrá que preguntar. Yo creo que hay algunos que lo comprenden y no es prioridad, porque efectivamente no convoca necesariamente muchos votos. Hay otros que francamente no lo comprenden y funcionan desde los prejuicios y de la ignorancia. Te lo digo con conocimiento de causa. ¿Sí? Llevo 30 años trabajando en este tema. Por lo tanto, parte a conversar de esto, con líderes políticos, con autoridades que no comprenden eso. Pero evidentemente, o que tienen visiones fundamentalmente moralistas respecto de estos temas, digamos. Y que no han tenido tal vez la oportunidad de estar en los entornos que te permite, como tú has ido, ¿cierto?, a conocer esa realidad y dices, uy, jamás me imaginé que esto fuera así. ¿Qué hubiera pasado con mis hijos si le hubiera tocado nacer, crecer y desarrollarse en este barrio y en condiciones como esta? Para terminar, ¿qué te pareció la propuesta de ley del gobierno respecto al tema del Sename? Este proyecto de separación del Sename, tú dices, bueno, que no conoces mucho todavía el proyecto. No lo conocemos, sí, a lo que te refieres es que el día viernes la Presidenta de la República firmó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada para Niños y Niñas, que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social, y por otro lado crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es el tema de los jóvenes infractores de ley, que va a permanecer en manos del Ministerio de Justicia. A ver, Cecilia, yo creo que es una oportunidad. Este es un tema históricamente abandonado, maltratado, no tocado, ¿sí?, no priorizado, no financiado, y por lo tanto tenemos lo que tenemos hoy día en el país. Yo creo que esta es una oportunidad, que esto se va a demorar un par de años en tramitarse para nuevamente exigir a quien le toque gobernar y al Parlamento que esté la voluntad y la disposición política y los financiamientos para generar programas y servicios de calidad, pero todavía validada, no tenemos acceso todavía al proyecto en sus detalles, así que lo conversaremos, queda pendiente para la conversación cuando lo tengamos. Antes de terminar, recordar entonces que este viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 12, hasta el mediodía, en la Plaza Italia, entonces será esta intervención urbana, donde van a simular esta sala de clase. Vamos a ver cuál es la reacción de la gente cuando transita por allí, ¿no? Eso es importante, a ver qué pasa. Estuvimos el viernes. Estuvimos el viernes. Estuvieron el viernes y fue, bueno, interesante. Hay gente que se sienta, pregunta, llama la atención cuando uno pasa y ve esta especie de fumarolas así pegadas al asiento que dice Juanito no volvió porque le pasó tal cosa. La invitación es a preguntarse, a cuestionar, a reflexionar respecto de sistemas educativos intolerantes. ¿Pero una sola vez no va a volver a hacer este viernes? No, lo hacemos una vez, una intervención compleja, pero lo que queremos después es, con ustedes y con otros, generar conversaciones y ojalá poder incidir en las políticas públicas para priorizar y generar todo lo que necesitamos generar para estos niños que tienen condiciones muy difíciles para ellos. Pasar del pucha que lata a la acción. A la acción, y es, junto con la familia, el recurso protector más importante en la vida de los seres humanos en términos después de lograr capacidades adultas hacia la autonomía y la plenitud. Bueno, Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguiremos conversando un tema interesantísimo que convoca, a ver si pensamos un poco, más conciencia, por favor. Gracias, Pablo. Más empatía. Chao. Es nuevo, es sabroso, es el Saab Trío de Carnes.